Imaginado como yo, y eso que muchas veces he interactuado con algunos, ¿cómo es la vida de un juez? ¿Cómo es la vida de un fiscal? ¿Cómo es la vida de aquellos que están detrás y son la cara de la justicia? ¿Llevan una vida común? ¿Pueden llevar una vida común? Y hoy tengo que agradecerle a alguien que ha dejado de ser juez y es fiscal y me va a explicar ahora por qué, porque yo la verdad todavía no termino de comprender algunas cosas y es difícil, y es el doctor Leandro Estrada. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Cómo? Usted era juez Yo era juez de instrucción de en lo instrucción, criminal. sí, y ahora es fiscal. De introducción en lo criminal. ¿Cómo es esto? ¿Por qué el cambio? El cambio se debió a un cambio de procedimiento. En el viejo procedimiento donde yo era juez de instrucción, que no está ya vigente, que fue modificado el 1 de febrero del año pasado, hasta ese entonces el responsable de la investigación penal, el proceso penal tiene dos etapas, ¿sí? Una de investigación y una de juicio. A una se le llama etapa de instrucción y la otra el plenario. Eso es un principio básico, yo te diría que en todos los lugares del mundo, y va variando el responsable de una y otra según los sistemas. En el viejo sistema procesal penal, el que quedó derogado, quien tenía la responsabilidad de la investigación era el juez de instrucción, y los debates orales o los plenarios se hacían ante el juzgado de sentencia o ante las cámaras penales orales, o ante las cámaras penales según la escala del delito. Ya era la etapa de juicio oral o de plenario. Al cambiar el sistema, se cambia el responsable de la investigación, deja de serlo el juez de instrucción y pasa a serlo el fiscal. Y los jueces que eran de instrucción pasan a ser jueces de garantía. Esto significa que en la investigación penal realizada por el fiscal, las imputaciones delictivas que haga o al que pretenda responsabilizar penalmente por haber cometido un delito, tiene que estar sometido al control de alguna manera de esa investigación al juez de garantía. Antes los jueces de instrucción no tenían un control específico, a excepción de los recursos de apelación que iban en la Cámara Penal. Era en una instancia de alzada, en una segunda instancia. Hoy, la investigación la realiza el fiscal, la propuesta o las hipótesis delictivas que vaya a atribuir se tienen que hacer ante el juez de garantía donde se encuentra el defensor. La audiencia indagatoria, la vieja audiencia indagatoria, que era una audiencia escrita inclusive, hoy se le llama audiencia de atribución o imputación de cargos. Yo le llamo audiencia de lectura de cargos, pero puede llamarse audiencia de imputación de cargos o de lectura de cargos, y se hace ante un juez de garantía, que dice, sí, está bien, vamos a tenerlo por imputado los cargos, o no, vuelva con una prueba. Bien. ¿Se entiende? Se entiende. Entonces ahí se ha desligado la responsabilidad de la investigación, la hace el fiscal, con el control, si se quiere, del juez de garantía. En realidad lo que el juez de garantía, es el propio nombre de alguna manera lo indica, lo que tiene que controlar es que el fiscal en la investigación respete las garantías constitucionales que existen, ¿no es cierto? Está bien. ¿Usted es fiscal? Sí, hoy sí. Hoy es fiscal. Lleva adelante una investigación. Exacto. ¿Con la policía? Con la policía, siempre. Bien. Sí. ¿Usted tiene un equipo? Sí, hoy... ¿O es al que le toca? Hoy... No, hoy es más pronunciada... Hoy es más pronunciada la relación, más acentuada la relación entre el fiscal y la policía, que lo que era antes entre el juez de instrucción y la policía. El Ministerio Público Fiscal nuestro se está organizando, no hay que olvidar que tiene 1 año y pico de vigencia, nuevo. 1 año y 6 meses. Nosotros tenemos un equipo, son 4 fiscalías de instrucción, donde trabajan conjuntamente fiscales adjuntos, 2 por fiscalía, 2 fiscales adjuntos por fiscalía, y después el equipo de empleados. Esa es la organización inicial, digamos, sí. ¿No? Nos repartimos la causa según los turnos, por fecha. Ya no es más la fecha esa del 1 al 10, el juego del crimen 1, sino 7 días
que nunca van a coincidir en el mes, 7 días seguidos, Fiscalía de Instrucción 1, Fiscalía de Instrucción 2. Al ser 4 y día 7 nunca te coincide, no puedes decir más que estás del 1 al 7 de turno, del 7 al 14, no te coincide. Es 7 días hábiles, 7 días corridos uno, 7 días corridos otro, etcétera. Los jueces de garantía tienen el mismo sistema de turno, de manera que puede tocarte en una causa cualquier juez de garantía. Uh-huh. Bien. Eso es, si lo has asimilado con algún elemento de mayor objetividad para no estar eligiendo el juez que te toca, etcétera. Esta es la organización que hoy tenemos nosotros, en el Ministerio Público Fiscal. En los países que tienen este proceso acusatorio, donde el responsable de la investigación es el fiscal, inclusive en la provincia de Argentina, tienen diversas, a veces tienen otra forma de organizar. Para darte un ejemplo, en la organización probablemente no sea el mejor de los ejemplos en términos de seguridad pública, ¿no? Rosario tiene su Ministerio Público Fiscal y tiene una fiscalía de balacera. Imagínate vos tener un equipo de fiscales y de personal policial probablemente y de personal del Poder Judicial, que depende del Ministerio Público Fiscal, para investigar balaceras. Dicen que se producen de 28 o 40 balaceras diarias. ¿Diarias? Claro, diarias. Eso dicen los medios de comunicación, la televisión. Sí tienen una fiscalía que investiga nada más que balaceras. Es como decir, bueno, acá vamos a tener uno que investiga crímenes. Exacto, bueno, hay otros lugares donde tienen las unidades fiscales de investigación de homicidios, unidades fiscales de investigación de delitos contra la integridad sexual, unidades fiscales de investigación de estafas o defraudaciones. ¿Y esas siempre trabajan en lo mismo? En un Ministerio Público organizado de esa forma trabaja en la unidad fiscal de investigación de homicidios, nada más que no homicidios, probablemente tentativas de homicidio. La unidad fiscal de investigación de defraudación, nada más que las estafas o las posibles defraudaciones. En Rosario las balaceras. Y así según las provincias, según inclusive los países, puede haber unidades fiscales que están definidas no por cuestiones temporales como nosotros, de turnos, porque nosotros tenemos estos turnos de 7 días y nos toca lo que nos toca. Claro, te puede tocar un robo, te puede tocar un asesinato, te puede tocar... Exacto. Nos toca lo que nos toca y las otras se han organizado en función de una cuestión de especialidad en términos de los distintos delitos. ¿Cuándo se va a saber si esto es mejor o peor? Eso, que sea mejor o peor, depende mucho de la mirada subjetiva de cada uno. Uh-huh. Mucho depende. Yo siempre fui un crítico de los fundamentos que se usaban para fundamentar el cambio de sistema. Porque es una cuestión una cuestión compleja. Siempre he dado el ejemplo yo no sé si te acordás la película En el nombre del padre. Sí. En el nombre del padre es la historia de 11 irlandeses, de los cuales algunos, inicialmente 4 o 5, se encontraban en el lugar equivocado, en el horario equivocado, en una familia, no recuerdo ahora el apellido, estaban próximos a un bar en Londres donde explota una bomba y mata una serie de militares. Para los ingleses eso es como un golpe debajo de la línea de flotación. Y encarcelaron 11 personas inocentes. Si vos le ves a la película, es la consagración de alguna forma como actriz, como estrella de Hollywood de Emma Thompson, sí, que hace de justamente el papel protagónico de la mujer que en la causa formaba parte de una organización no gubernamental de derechos humanos y se preocupó por esa familia, por esos 11 irlandeses. Los 11, no me acuerdo, los 11 de Belfast, bueno, no me acuerdo cómo tenía en este momento, no me acuerdo, pero condenaron a 11 inocentes en un sistema acusatorio como el actual,
Los ingleses tienen dos jurados, dos juicios por jurado, el gran jurado y el jurado común. Con un gran jurado, 24 personas. Con un proceso acusatorio, 24 personas como jurado, y el Tribunal de Apelaciones de Londres trató la causa de la apelación de la condena, tardó 13 años en resolver sobre la revocación del fallo condenatorio de 11 personas inocentes, entre los cuales había mujeres. La película trata justamente de la historia del padre, por eso es el nombre del padre y del hijo, que eran los papeles más allá de los papeles protagónicos, eran los dos condenados a prisión perpetua por un acto de terrorismo, que terminaron revocando la sentencia y dejándolos en libertad. De hecho, la persona real que hace el papel del hijo, digamos, se convirtió en el mundo en un gran paladín, si se quiere, de los derechos humanos en el mundo. Ha sido uno de los que ha denunciado las detenciones ilegales en Guantánamo, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? En la vida real. Digamos. Se murió en preso el padre del condenado. 11 personas. Juicio por jurado de 24 personas. 13 años el Tribunal de Londres para tratar la apelación de 11 inocentes. Entonces vos decís, ¿Inglaterra pasó eso? En Inglaterra pasó eso. 24 personas condenaron a 11 inocentes en función de prueba ilegal que había plantado la policía, por ejemplo. O el Ministerio Público Fiscal. En un proceso acusatorio, Inglaterra nunca tuvo un proceso inquisitivo como el nuestro, como el anterior, siempre fue acusatorio. Y siempre tuvo juicio por jurado. De hecho, ahora los ingleses de aquel entonces están hasta un poco preocupados por sacar el juicio por jurado. Se han reducido considerablemente las causas por juicio por jurado. ¿Qué te quiero decir con esto? Te puse un país desarrollado, evolucionado, donde cometieron un grave error. ¿Por presión política o no? ¿Sí? Era un ataque de una bomba de lira. Pero cometieron un error. Entonces, ¿cuál sistema es mejor o es peor? Va a depender de la mirada. Porque errores se van a cometer siempre, no de esa magnitud. Yo personalmente espero cometer nunca un error de esa magnitud, llevar 11 personas a un juicio oral y ser condenadas a prisión perpetua cuando son inocentes. Pero ese es el punto. Está bien. Y así podría decirte otros ejemplos. Sí te puedo decir que en la práctica nuestra, en la dinámica habitual, es más rápido este procedimiento, al ser más oral, está muy acentuado la oralidad, al ser prácticamente con grandes rasgos de informalidad también produce una mayor no hay rapidez. tanta burocracia, digamos, tanto papelería. Exacto, no tanto como el viejo proceso escritural, el otro era muy escritural, todo por escrito, las apelaciones por escrito. Ahora, cuando vos apelás una prisión preventiva, cuando le planteas la revisión, se fija una fecha de audiencia que se está fijando rápido, y se hacen los agravios o los fundamentos oralmente. Entonces, tiene algunas ventajas en términos de eficacia, celeridad, rapidez. Está bien. La conformación de los tribunales orales y su sistema de sorteo también ayuda a esto. Pero insisto, va a depender mucho de la dinámica, cómo se vaya desarrollando. Ningún sistema es infalible, se cometen errores en el anterior, en este probablemente. También se pueden cometer. Es como el VAR en el fútbol, ¿viste? Llegaba el VAR y está todo solucionado y nada está y a veces hasta el VAR es hasta peor que lo que pasaba antes. Exacto. Bien, te llevo de estos errores que se cometen en la justicia, digo, yo traía así, me acordaba del caso Luna Martínez, por ejemplo, acá, donde hubo personas que estuvieron demoradas, que estuvieron presas, y que, bueno, nunca se terminó de saber y todavía es un caso dentro de la justicia. ¿Cuánto tiene la justicia por un lado? ¿Cuánto tiene la policía? ¿Cuánto tienen las leyes, los legisladores, para parar la ola de inseguridad que hoy tenemos, por ejemplo? Cuando hablo de porcentaje, te digo, ¿cuánto de porcentaje de influencia tienen? Porque yo hablo con la policía y me dice, y mirá, detuvimos a este, me cuentan el caso, detuvimos a este y lo soltaron al otro día. Y hablo con los abogados, me dicen, no, lo que pasa es que hay agujeros
dentro de las leyes quedan blancos que no están cubiertos, entonces no lo puedes dejar adentro por X causa. Bueno, falla la legislación. Pero siempre yo lo que observo mucho es que el tema de la seguridad pública, desde la política se la usa mucho como caballito de batalla en las campañas electorales. En ese marco a veces se dicen cosas que no son reales y se proponen cosas que no se van a poder realizar. Bien. He escuchado, no me refiero a la provincia de San Luis, sino por ahí, trato inclusive de no ver muchos noticieros, ¿no? Claro. Vos que me preguntabas si llevo una vida común, Sí. trato Bueno, de evitar, lo vamos a hablar después. por una cuestión de profilaxis mental, a veces trato de no... candidatos que dicen, yo voy a descender la ola de inseguridad porque voy a meter preso. No, el gobernador no puede meter preso a nadie, entonces ya hay un error conceptual. Grave error conceptual. Sí. El ministro de Seguridad, sí, nosotros vamos a romper, mentira, los búnkeres, no, mentira, es una orden judicial. El Ministerio de Seguridad no tiene la facultad de pasar una topadora por una casa. Entonces, cuando se arranca desde los errores conceptuales, también se empieza a distorsionar La realidad. la realidad, y cuando vos arrancaste mal desde la premisa y se comienza a distorsionar, también vienen mal las soluciones. Porque te plantean la modificación del Código de Procedimiento Criminal como el instrumento a través del cual se va a resolver la seguridad, y eso no es cierto. Por empezar, si vamos a hablar de seguridad pública, y yo tengo una postura desde el punto de vista jurídico penal muy... yo soy funcionalista bastante difícil, digamos, somos... En una visión están los garantistas y los funcionalistas. Yo formo parte de los funcionalistas, no es real tampoco. Es una mirada de afuera. Yo creo que el derecho penal tiene una función que cumplir, las penas tienen una función que cumplir, y no coincido con posturas como la de Zaffaroni, por ejemplo, que son finalistas. Yo tengo una visión distinta. No viene el caso, pero hay que asumir que el problema de seguridad pública no es solo de administración de justicia, sino también de preventivo. Entonces, cuando nosotros digamos, el problema de seguridad son dos cosas. La prevención no es responsabilidad de la justicia, y la administración de justicia actúa sobre la represión de un hecho ya cometido. En términos de seguridad pública, lo mejor es que el hecho no ocurra. Es mejor trabajar sobre la prevención, que no responde la justicia. El hecho ocurrido, y a los fines de poder colaborar en términos de seguridad pública, hay que aplicar la ley. ¿Sí? En el Código Penal está todo. Cuando dicen huecos oscuros... No. Ahora, el conflicto que tiene hoy la Administración de Justicia es en términos de libertad. ¿Por qué digo esto? Todo el mundo asimila mejorar la seguridad pública con tener más presos. Yo no sé si eso es real. O que todo el mundo que comete un delito vaya preso. Y yo no sé si es real. Desde ya es inconstitucional. Porque la Constitución ha fijado pautas para la privación de la libertad de una persona. Entonces muchas veces se responsabiliza al Poder Judicial por aplicar la Constitución. Uh-huh. Vamos a terminar diciendo, bueno, si quieren que todos vayan presos, modifiquen la Constitución, chicos, porque la Constitución nos dice otra cosa, que tenemos que respetar. Está bien. Que la Constitución de Canadá dice lo mismo, la Constitución de Estados Unidos dice lo mismo, la de Brasil dice lo mismo, la de los países europeos dice lo mismo. Si nosotros tenemos en cuenta que la libertad es uno de los bienes más protegidos por la Constitución, en función de eso se diagraman las leyes procesales. Y vamos a empezar a entender de que no venía por ahí la solución. Es más fácil siempre, quedó libre porque la justicia... No. Muchas veces queda libre porque tiene que estar libre. Y tiene que estar libre conforme a la Constitución y conforme a la ley. Yo igual, en mi desarrollo funcional, tengo una postura bastante estricta en los términos de prisión preventiva. Pero se entiende, tenemos que ubicarlo conceptualmente bien el tema para poder encontrar la solución. Entonces, yo digo, si responsabilidad de los otros estados, otorgar de los otros poderes del Estado, otorgar los instrumentos para prevenir.
Bien. ¿Sí? A través de la policía, de la fuerza de seguridad, su capacitación, la especialización, la provisión de instrumentos, etcétera. Y el Poder Judicial sí tiene que responsabilizarse, y ahí sí, a tu pregunta, es muy responsable aplicar bien la ley, no encontrar fundamentos para no aplicarla o para siempre beneficiar. Tiene que también tener una mirada sobre la víctima, tiene que existir criterios claros para, por ejemplo, si se declaran inconstitucionalidades de escalas penales en algunas oportunidades, como ha sido declarada, por ejemplo, la inconstitucionalidad del artículo que impide que aquellas personas que hayan cometido delitos contra la integridad sexual puedan ser beneficiadas. Hay una límite a aquellas personas que, para explicarlo mejor y que la gente lo pueda entender, porque si no es muy técnico, las personas que han cometido son condenadas por delitos contra la integridad sexual, conforme a una ley, tienen muy limitadas o condicionadas acceder a los regímenes de libertad transitoria, libertad condicional, etcétera. Yo estoy de acuerdo con el espíritu. Hay un espíritu de política criminal en eso. Uh-huh. Ha sido declarada inconstitucionalidad por los jueces. Entonces hay pronunciamientos donde han sido, yo no estoy de acuerdo con eso. Uh-huh. Igual que para los casos de otros tipos de hechos graves, como homicidios calificados. Está bien. Porque dicen que es violatoria, para mí no es violatoria de nada. ¿Se entiende? Entonces por ahí hay creaciones, de la misma manera que hay en los otros poderes del Estado afirmaciones que no son reales, también de este lado hay creaciones que para mí exceden los marcos teóricos racionales. Está bien. ¿Sí? Si un legislador determinó entre el Ejecutivo, porque además una ley requiere de la aprobación del Congreso y del Ejecutivo, después su promulgación. En la confección de la ley participa el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Sí. Son ellos los responsables de determinar los objetivos de política criminal y no el Poder Judicial. Cuando un legislador en una ley estableció un objetivo de política criminal determinando que por cuestiones de seguridad aquellos que han cometido determinado tipo de delitos no pueden acceder en las mismas condiciones de los demás a la libertad condicional, cuando el Poder Judicial declara la inconstitucionalidad, para mí está legislando. Claro. Y está haciéndose cargo de objetivos de política criminal que no le corresponden como Poder Judicial, es un exceso. Yo lo digo, ¿eh? Sí, no, yo formo parte del Poder Judicial y lo digo. Pero y es claro. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros en la Argentina dejamos de entrometernos en los otros poderes, sale alguien a decir, desde el Ministerio de Seguridad rompemos los búnkeres, y no es cierto, porque el búnker, si se destruye el búnker del narco, es porque hubo una resolución judicial, no es porque el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires se subió un tractor y le pasó el búnker por encima, no es. El otro día, no existe. Se lo veía un candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires decir, yo cuando era gobernador no voy a rompí tanto, no rompiste nada. Entonces le estás engañando a la gente. Ya estamos mintiendo. Entonces, bueno, cuando el Poder Judicial se pone a trazar objetivos de política criminal, declarando la incondicionalidad de leyes, yo tampoco estoy de acuerdo. Está bien. Cada uno en su poder. Cuando nosotros podamos, en la que no es una arbitrariedad nuestra, es lo que ha determinado la Constitución, así lo ha definido la Constitución. Entonces, cuando nosotros tengamos eso, y bueno, vamos a poder pensar mejor en los instrumentos. Si pretendemos que a través de la modificación del Código de Procedimiento Criminal es la solución, y no va a ocurrir por ahí. Dijimos, me quedan varias cosas. Dijimos, usted no es un juez garantista. Hoy los jueces garantistas están vistos de mala manera. Lo que pasa es que es también una falacia esa discusión. Bueno, pero es más o menos lo que ponemos nosotros en los medios de comunicación. Sí, no te olvides que no somos juez. Sí, no, tampoco no, es una falacia, porque asimilan el concepto de juez garantista con un juez que permite o es más permeable. Más permeable a que salgan los presos. Exacto.
No existe el juez, todos somos de alguna forma garantistas, inclusive el Ministerio Público Fiscal, cuando nosotros actuamos, investigamos, respetamos mucho las garantías constitucionales. Todo pasa por la interpretación que se haga de la ley penal. Bien. ¿Sí? Entonces, a ver, para darte un ejemplo práctico, pero ya es una cuestión de criterio, y eso tiene que ser respetado también, la definición de los criterios. Para darte un ejemplo, un robo, el tipo penal de robo, tiene un tipo básico que es por violencia o fuerza, robar algo, ¿no es cierto?, un bien mueble, y a partir de ahí se van agravando según las condiciones. Uno de los agravamientos es el empleo de un arma. El robo calificado por el empleo de un arma como un cuchillo es un tipo penal, o una espada, ¿sí? El robo calificado con un arma de fuego es otro tipo penal distinto, cuando el arma dispara. Y el tipo penal de robo calificado por un arma que no anda es otro distinto. Entonces vos tenés desde el robo simple al robo calificado por el empleo de un arma de fuego apta para el disparo, vos tenés una considerable diferencia en la escala penal, porque va cambiando la intensidad del bien jurídico protegido. Ya no es solo la propiedad, sino también la vida, la integridad de las personas. ¿Se entiende? Sí. Muchos han sostenido y sostienen en general, pero es un criterio, y eso es justamente el respeto de la división de poderes, que el robo calificado con un arma de fuego apta para el disparo hay que acreditar que el arma se encontraba cargada con su proyectil en su lugar en el depósito para el desalojo. Si es pistola va a ser un cargador, si es un revólver va a ser un tambor. Un tambor. Yo sostengo que no, porque el Código Penal dice apta para el disparo. No dice apta para el disparo, que la pólvora del proyectil esté bien y salga el tiro. No dice que estén los seguros desactivados. No dice que además sea un buen tirador, porque también no hay ningún peligro si el que está robando no sabe usar el arma. O sería peor. ¿Se entiende por ahí? Entonces se hacen algunas interpretaciones en los tribunales que la gente ve como garantismo. Y probablemente cuando alguien te dijo, no, pero que hay huecos y vacíos en la ley, se refería a esto. Queda abierto a la interpretación de los tribunales qué es lo que es el tipo penal de robo calificado por el empleo de un arma de fuego apta para el disparo y cuáles son las condiciones para aplicar ese tipo penal. Bien. Hay muchos pronunciamientos, yo te diría la mayoría, el 90% del pronunciamiento dice que el arma hay que acreditar que el arma estaba cargada, porque dicen, el tipo penal de robo calificado por el empleo de un arma de fuego apta para el disparo es un tipo penal que se fundamenta en el peligro efectivo que corrió la víctima, su integridad física. Está bien. Si no está cargada no hay peligro. Está. Bueno, pero la víctima tampoco se puede parar y preguntarle, ¿está cargada el arma? ¿Sabe disparar? ¿Está colocado el seguro? ¿Se entiende? Entonces yo tengo una interpretación distinta. Esa es la diferencia entre finalistas o garantistas y funcionalistas. Yo tengo una interpretación distinta del derecho penal. Distinta. No mejor Ni peor. ni peor. No va a colaborar más ni va a colaborar menos. Porque, insisto, la idea sería que el robo calificado por el empleo de un arma no exista. Y hasta sea prevenido, ¿se entiende? No lleguemos ahí. Pero esa es la diferencia. Es una diferencia conceptual en términos de interpretación de algunos tipos penales, Bien. de algunas garantías constitucionales. Pero no es más que eso. No hay garantismo y no garantismo. No hay jueces flexibles y otros inflexibles. No es cierto. Es una función, es una forma de interpretar lo que la legislación probablemente, insisto, aquel que te dijo, bueno, estos son los tiene que interpretar. Esta legislación tampoco puede ser tan causística de cubrir todo. No pueden hacer un tipo penal que cubra una hoja para decir están excluidos el tipo de esto con bala, sin bala, con seguro de corredero o de la cola del disparador. Sí, porque además después dejaste un tornillito que no pusiste. No hay legislación posible. Entonces hay que salirse también de esa falacia de una discusión. Acá hay jueces garantistas, otros que no lo son. Está bien. Porque en definitiva es una cuestión de interpretación. Perfecto. Interpretación que sí le corresponde al Poder Judicial. ¿Cómo es la vida de un juez, de un fiscal? ¿Qué pregunta me hiciste? ¿Dónde naciste? Yo nací acá, en Villa Mercedes. Villa Mercedes, ¿en qué barrio? Y al frente de la plaza La Finur nací yo.
Viví toda mi infancia ahí en la calle Medrano 160. Ajá, ¿Sí? ahí enfrente de la Para el centro es. Sí, es la manzana número 1 de la Claro, ciudad. al frente de ahora está la escuela de Benito Juárez, en su momento estuvo una policía con una cárcel. Una cárcel ahí. Una cárcel de procesados había. Sí. ¿Escuela? Pedernera. Y después la Tradicional. primaria a 2 cuadras. Tradicional, 2 cuadras, claro. 2 cuadras. Y después la escuela normal. Después, La secundaria. escuela normal. ¿Buen alumno? La verdad, hay gente que está escuchando. No, francamente, en la primaria y la secundaria no. Y como estudiante de la facultad tampoco. ¿No? No era medio. ¿Pero qué? No, me bocharon un par de veces. ¿No? Ajá. Sí, todo el mundo cree que probé. Me recibí antes de que terminara la carrera de abogacía, le hice, por motivos personales, me recibí un poco antes de que terminara el PRAM. Ponele, creo que eran 6 años. Y yo la hice en 5 y pico, porque rendí algunas materias libres, pero no, me clavaron un par de veces, ¿no? Ajá. En economía política, por ejemplo, me clavaron. Mire. Sí. Y algunas las aprobé, pero Rajuñando. cuatrereando le decíamos. Éramos Ajá. cuatreros, sí. Bien. Y época, la secundaria, me dijiste. Ah, acá. secundaria un desastre. Oh, O sea, no, ahí con lo justo. 5 y vamos. Con lo justo. Me expulsaron en un año. ¿no? Ajá. Sí. Ah, era terrible también. Además, siempre cuando una anécdota, cuando terminé 5º año, te daban un premio, un reconocimiento, una medalla. Al promedio más alto, al que nunca había faltado, al mejor amigo. Y los vagos gritaban los amigos, y decían, Leandro el más amonestado. Sí. Estábamos ahí, me acuerdo, estábamos esperando que nos den Pero cosas. eras de los que le clavaban 21 y quedabas con 3 como para respirar nada más. Sí, como para respirar. Continuidad del año. Más que 21, 24 y medio. 24 y medio, quedaba. llegaba con 4 y medio y estabas ahí. Sí. ¿Boliche? ¿Bailable? ¿Salías en esa época? Sí, en aquella entonces trabajaba en una radio. Cuando yo ingresé a 4º año de la secundaria, yo trabajé en una radio, era operador. Ajá. ¿Operador dónde? Era operador, en la Sonics. Ah, bien. Ahí. Era operador en Sonic, trabajaba de 6 de la tarde. Recuerdo de 12 de la noche, 4º año. 4º y 5º año lo hice así. ¿Qué programa hacían? Y hay un amigo mío, hace años que no lo veo, la vida tiene estas cosas, ¿no? Yo tengo 49 años y era cuando yo tenía 16, 17, así que hace muchos años, Fernando Zavala, que estaba en Córdoba ahora. Fernando, compañero mío, Fernando, en la escuela industrial. Exacto, iba a la escuela industrial, hace años que no lo veo. Uno de los mejores locutores, la voz de Coca-Cola, por ejemplo. Exacto, hoy. Era uno de los mejores. Además de ser un excelente tipo, sí. Era muy buen locutor y hacíamos, no recuerdo ahora cómo se llamaba, me acuerdo que poníamos música lenta, siempre lento. Hacíamos un programa de 10 a 12 de la noche. Y con la voz del negro allá arriba. Claro, estábamos de moda. Ganaban. No sé, bueno. Ganaban ahí. Estábamos de moda, sí. Y ganaban. De 10 a 12 era el programa y a las 6 de la tarde, cuando yo ingresaba, había un programa, recuerdo aquel entonces, Susana Crino. Trabajó en el EB15. La Negra Crino era también de 18 a 20. Y no recuerdo si de 20 a 22 que Daniel Fernando era libre, era música. Ha cambiado muchísimo. Yo cada vez que veo una consola de sonido. Ha cambiado de las computadoras. Todo. Antes era. Teníamos cassette, la publicidad en cassette. En cassette tenías que poner los cassettes a punta. con la Virome. Lo volvimos con la Vic. Totalmente. Y no se nos vaya a perder la Vic que quedaba ahí. Claro, la gente por ahí dice, ¿por qué la Vic? Porque la Vic tiene justo la lapicera Vic tiene justo entre los dientes. Entre los dientes exactamente. Cassette, ¿sí? Tiene el hexágono ese perfecto que entraba entonces. Claro, porque el problema era que teníamos muchas publicidades en cassette, entonces teníamos una doble casetera, e inclusive había otra doble casetera que funcionaba. Y claro, si siempre la tenías que rebobinar y volverla a hacer, pues, se te pasaba. Entonces el operador anterior se le había pasado de pasar la última tanda de publicidad, y cuando le ibas a poner te encontrabas que era para rebobinarlo rapidito y había que darle masa y disco. Y laburaste con disco. Sí, tenía una colección de vinilo que viste esas cosas que tiene uno cuando es joven, se equivoca mucho por ahí. Tenía muchos discos de vinilo que no los tengo más, los regalé, los perdí, se me fueron perdiendo. Tenía
vinilo de discos de grupos como Inexes, como U2, Pink Floyd, ni hablar. Uh-huh. ¿Te gustaba Pink Floyd? Mucho, sí. Uh-huh. Tenía Soda Stereo, me acuerdo que fue uno de los primeros vinilos que me compré, inclusive fue el de Ciudad de la Furia. Sí. Inexes, inclusive lo poníamos siempre en la radio, nos gustaba mucho, inclusive a Inexes ya estudiando en Córdoba lo fui a ver. Vinilo de Duran, Inexes, Pink Floyd, U2, Creedence Clearwater. Muchos vinilos eran nuestros, ¿no? Los operadores en ese momento llevaban. Nos comprábamos, teníamos para nosotros, porque por ahí nos podían poner música en un cumpleaños de 15 de Outfield, por ejemplo. Tenía el vinilo de Outfield, que sale este tema tan conocido, Necesito tu amor esta noche, uh-huh. Que ahora un poco que se ha vuelto a escuchar, ¿eh? Por lo menos hay radios que lo ponen permanentemente, esos clásicos. Y claro, lo cobramos, porque por ahí nos llamaban para poner música en un cumpleaños de 15. ¿Ibas? Sí, un montón de cumpleaños. No me digas. A ver, ¿y con quién iban? No, iba yo solo. Ah, ¿iba solito? Sí. Iba y ponía música. Tenía un amigo que tenía una consola con parlantes, en reuniones sencillas, ¿no? Pues en esa época estaba el Gordo Tutor, estaba el Gordo Villanueva, sí. El Piche García Arena. El Piche estaba, sí. No, pero nosotros lo que hacíamos era más una cuestión familiar, en cumpleaños 15 sencillo, ¿no? Era... Pero cobraban unos mangos. No, lo hacíamos ¿De onda? De onda, sí. Ah, mirá. Con algún amigo, un amigo Diego que trabajó, éramos operadores en la radio. Hay un abogado que nosotros decimos Fito Páez, que trabajó conmigo en la radio, que hoy es abogado y es abogado de la unidad de la policía de la unidad regional 2. Uh-huh. El Fito. Era para pegar. Está bien. Porque después ganabas con eso. Era para ganar. Era para ganar. Sí, bueno, así conocí mi primera novia, digamos. Ajá. ¿Fuiste a enamorarte? Mucho, soy un enamoradizo, sí. Ajá, sos débil. Soy débil. Ajá. Sí, yo parezco muy duro cuando me escuchan hablar y dicen, es un funcionalista que quiere meter preso a todo el mundo, pero... No, soy... En la primaria tuviste amor. Sí, el de ¿El primero? Mi primer amor fue cuando estaba en el jardín, vos sabés que no me lo olvido, ¿no? Me estaba re enamorado de la maestra. Bueno. Y eran unos cuantos, estábamos re enamorados y lloramos cuando se casó y nos llevó a la ceremonia. Así, era el jardín de infantes de la Remedios de Escalada. Remedios de Escalada. ¿La maestra la viste alguna vez? No, como más, es más, creo que le veo, no me acuerdo. Me acuerdo de la tristeza del día del casamiento. Sí. Nos habían desapoderado de nuestra maestra. De nuestra señora. Bárbaro. ¿Ve? Y eso después lo tenés que tratar con el psicólogo y todo lo demás, y ahí nadie decía nada. Si son cosas que pasan. Primer amor, la maestra de jardín. Escuela Remedio de Escalada, no te acordás del nombre. De la maestra no, de la seño no, de la seño, de la decimos seño. Sí recuerdo el guardapolvito, es más, mi mamá guardó una foto. Es más, tengo una foto de la escuela primaria. De esos 2 días me acuerdo bien. Que estoy con una amiga con la que ella se casó con un amigo mío y han formado una familia espectacular hace muchos años. Lorena, donde estamos en el escenario de la escuela pedernera, recitando un poema y yo, malandrina así, bueno, no he crecido mucho más tampoco ahora, con un puntero señalando el mapa de San Luis y recitando de memoria un poema de Antonio Esteban Agüero, que si mal no recuerdo era el de la mazamorra, que no me acuerdo cómo estaba. Uh-huh. Y recuerdo porque de alguna manera entiendo que eso fue lo que definió mi vida posterior. ¿Por qué? Porque me hicieron decir de memoria en un acto el preámbulo de la Constitución. Tenía los representantes del pueblo. Es más, yo creo que hoy no me lo acuerdo. Sí. En aquel entonces me lo acordaba, mal, y en un acto me lo hicieron hacer. Es decir, nunca tuve pánico escénico por el público. Ajá, nunca. No. Y digamos, eso también te llevó a que encarás la relación. ¿La relación? Sí. Vos sos de encarar, digamos, no sos de esperar.
No, no, ¿Sos un romántico? sí. Bombones, champán. Ha Abrí la cambiado puerta. mucho eso, ¿eh? No, bueno, sí, ha cambiado. Sí, no, sí. Sí. Un romántico según las épocas ha cambiado un montón. Pero te digo que todavía garpa. ¿Puedo decir? El bombón garpa. ¿Puedo decir? No sé, digo, qué sé yo, te pregunto a vos que sos un tipo que conoce, no sé. No, ya estoy viejo. Pero no garpa todavía eso. No sé, si mucho que no lo intento. Está, pero y a lo largo de la vida, digo, ¿te sentís un tipo enamorado, un tipo que ha sido enamoradizo, un tipo que... He sido enamoradizo, sí. Sí, ahí, simple. Uh-huh. ¿Bailar? ¿Sos de bailar? No, soy de madera. No. ¿Y cómo hacías? ¿Ibas al boliche? ¿Nunca un lento, digo, en el boliche? No, lento sí. Sí, no, lento. No, pero para bailar música, no sé, electrónica, cuarteto. Y eso que viví en Córdoba. Ahí en Córdoba. Claro. ¿Y en Córdoba dónde ibas? No, soy de terror. Había un boliche que se llamaba La Barra, que íbamos siempre. Había otro que se llamaba Swep, que estaba por la Vélez Sarsfield. Había otro que era Fly, que estaba por la Vélez Sarsfield, también íbamos. Boliche es música... De todas formas, mira, yo lo veo a mi hijo, que está estudiando, el más grande, está estudiando en Córdoba ahora. Y tiene un grupo de amigos que también están estudiando en Córdoba. Y veo que tienen más tiempo libre. Yo no sé si ha cambiado algo, y si ha cambiado a aquellos que pretenden elegir en lo que fuere. En términos de educación, estoy refiriéndome. Nosotros no teníamos tiempo de salir. Cuando yo estudiaba Derecho, no era muy acotado el tiempo para salir. Las mesas de examen eran bastante distantes. Y tenías que rendir, y los planes... Es más, cuando yo ingreso a la Facultad de Derecho, la materia no sé cómo se llamará ahora, había una materia introductoria a la carrera que era eliminatoria. Se hace eliminatoria ese año. Tenías que probarlo, si no afuera. Y yo lo veo a mi hijo que tiene más tiempo libre que el que teníamos nosotros. Digo nosotros porque yo viví con estudiantes de Derecho yo te diría prácticamente del día 1 en que estuve en Córdoba. De hecho, viví muchos años con mi primo, que hoy es un abogado prestigioso acá en Mercedes. Se recibió, nos recibimos prácticamente juntos. Muchos amigos míos con los que estudiamos materias, que son abogados hoy acá en Mercedes y ejercen acá en Mercedes, otros amigos de Salta, por ejemplo, que se volvieron a sus provincias o quedaron en Córdoba. Inclusive era muy amigo de un chico, de un cordobés que se recibió casi conmigo también y se quedó ejerciendo. Y era Rodolfo, por ejemplo, mi amigo cordobés, él vivía en el Cerro Jardín de las Rosas, en Córdoba. Y si solía venir los viernes a la tarde a mi casa y nos sentábamos a estudiar todo el fin de semana, no salíamos. No era que se venían de joda. No era que el Rodolfo se iba al departamento mío en Córdoba y agarrábamos caravana, ¿no? No, bastante. Es más, recuerdo haber tenido clases sábados a la mañana. Y yo los veo ahora con bastante más... Como más... livianitos de tiempo. No sé si habrán cambiado, no quiero emitir un juicio de valor sobre una circunstancia que desconozco, pero... Siempre utilizás las palabras justo. Estás ahí como no voy a dar juicio sobre esto. Que no puedo hacer un juicio de valor sobre los planes de estudio anterior pero ni como padre, como padre por ahí tengo algunos discusiones con Mateo. No estudia Derecho y yo se lo agradezco. Es más, siempre le digo a los dos, un poco en joda, un poco en serio, tienen prohibido agarrar un libro de Derecho. Está bien. Mateo está estudiando música, producción musical y marketing, una cuestión totalmente bastante alejada del mundo del derecho, lo cual a mí me hace muy feliz. Pero no, y él personalmente siempre odió, ¿no? Le tuvo mucha distancia a las cuestiones, se cansaba, inclusive charlando, viste que he ido a ver Córdoba y íbamos a cenar y charlábamos y dice, la verdad ya cuando el juego de instrucción ver el móvil policial que llegaba a casa era para firmar un allanamiento y ya no me gustaba. Una vida común. Le quitaste muchas horas. ¿A él? A tus hijos. Sí, yo creo que a los dos, y eso es algo que a mí me pesa, ¿no? Pero he tratado de los dos porque estoy separado. Está bien. Toda separación siempre conlleva
Pero más allá de la separación y de la relación con tu ex No, pareja, pero digo, siempre hay... no es lo mismo estar todos los días, verlo todos los días, que después tener un régimen de visitas por más que sea amplio. Es Está algo bien. que me ha pesado, digamos, como padre, ¿no? Hay cosas que como padre me hubiera gustado manejar de otra forma. Estoy refiriéndome a mis hijos, a mi relación con mis hijos, ¿no? pero también digo esto de ser, yo Sí, recuerdo cuando estabas de juez, estás de turno, te caen a cualquier hora, te llaman, sí, tenés sí, que salir, sí, inclusive, es difícil la vida ahí. sí, sí, por ejemplo, yo siempre, nunca tuve problemas para tener contacto con mis hijos, nunca lo tuve. Ni cuando, no, siempre privilegiamos el bienestar de nuestros hijos, y siempre nos manejamos con sus madres, fijando como prioridad Nazareno en un caso, Mateo en el otro. Pero me acuerdo, por ejemplo, ¿te acordás la causa Friedel? Sí. El señor que mataron y están condenadas 2 personas, un sicario de Buenos Aires, que siempre doy ese ejemplo porque me acuerdo que el domingo a la tarde, en mi casa, yo estaba jugando al fútbol. Mi casa tiene un patio grande. Estaba jugando al fútbol con los dos. Mateo jugaba en ese momento en Newbery. Cuando me llama, el personal policial me dicen: mira, ha ocurrido esto, probablemente hay que hacer un pozo en tal lugar a ver si está el cuerpo del señor Friedel. Bueno, dame media hora que me cambie. La llamé a mi vieja y le pedí que se llevara a mis 2 hijos. Era mi día, los tuve que dejar. Y así me pasó en muchas circunstancias. Por eso por ahí hay cosas que modificaría. Pero cuando como juez de garantía yo iba a tener una posición mucho más cómoda, ¿no? Mucho más tranquila, si quiere. Yo no iba a ser juez de instrucción, no era el responsable de investigación. Cuando surgió la oportunidad de rendir como fiscal, lo charlé con los dos. Y los dos me dijeron que eso es lo que me enorgullece de mi hijo. Y dice: es lo que te gusta. No, pero ustedes, el tiempo. Papá, me dice Mateo, yo me voy a estudiar en Córdoba. Y el otro grandote, que sigue en la secundaria todavía, me dice: no tenés que hacer lo que te gusta, tenés que ser feliz. No se enojan si riendo para el fiscal. No. Y si después soy, sé feliz. Sé feliz. Qué bueno. Muy bueno de los dos. Le digo, sinceramente me hicieron lagrimear ese día. Lo conversé con ellos porque me parecía que fue el año pasado, Mateo, ya tenía 17, ya tenía pensado en qué iba a estudiar y se estaba de hecho andábamos buscando dónde irse, definiendo sus carreras, etcétera. Pero bueno, hay cosas así. Entiendo que todo el mundo, ¿no? Sí. No somos perfectos, vamos aprendiendo sobre la marcha, más cuando se trata del primero. Uh-huh. El primer hijo siempre, en mi caso, por ejemplo, siempre le digo a Mateo que él me enseñó a ser padre. Y con los dos tengo una excelente relación. Cuando estamos los 3 juntos, mejor. Y bueno, se ve que no le erré para que me dijeran eso. Pese a Mateo esa distancia, decir, no hay más, me acuerdo de la cara, me dice, ¿qué estás diciéndome? Si es lo que te gusta. ¿Y es lo que te gusta? Es lo que te gusta, y es lo que me gusta, sí. Imagínate, de juez de garantía. Pasaste a fiscal. Rendí. Todo el mundo cree que pasé así porque una decisión autocrática de alguien agarró, me movió de acá a acá y no. Había que rendir. Yo hice el proceso constitucional de designación. Rendí, aprobé, me ternaron y me eligió el Poder Ejecutivo, el titular del Poder Ejecutivo, en una terna de 3. Cuando fui juez de instrucción es exactamente lo mismo. Rendí, me ternaron y me eligió el titular del Poder Ejecutivo. ¿Tuviste miedo alguna vez? Sí, siempre. En muchas oportunidades. ¿Tenés miedo por qué? ¿Por vos? Por mis hijos. Por tus hijos. Por mis hijos. He tenido miedo por mis hijos.
¿Tenés custodia? No. No, entiendo que he tenido cuando ha hecho falta. O cuando he sentido la necesidad o tenía el temor de que hacía falta. Bueno, si no, no. ¿Te han amenazado alguna vez? Sí. Amenazar mucho. Más cuando estás en causas importantes. Sí, hay causas en particular donde sí. Y has tenido causas muy importantes. Sí, hemos tenido causas pesadas, si quieres. Sí. ¿Elegirías seguir, te dan mañana una nueva vida y te dicen, haz lo que quieras? Elegiría la misma función. Y trataría de corregir los errores que cometí, fundamentalmente cuando era joven. Bien. ¿Crees que por esos errores alguien hoy no está con vos? Sí. Sí, errores con amigos. Sí, ¿no? Sí. Creo que se aprende, ¿no? Un poco la vida también es un proceso de esa perspectiva, pero sí. Rodolfo era un gran amigo mío en Córdoba. Gran amigo. La madre de él inclusive escribió de libros. La madre era jueza, era camarista en Córdoba, civil, y escribió libros de responsabilidad civil por daños, me acuerdo. Uno de los libros más que habían sido traducidos al italiano y al alemán, me parece, si mal no recuerdo. El hijo de esa señora, que es muy conocida en el derecho civil por los textos que escribió, pero éramos muy amigos, de ir a la facultad juntos, cursar materias juntos. Cursamos la materia de responsabilidad, la cursé junto con él, inclusive estudiamos los libros de la madre, y nos enseñaba la madre. Y yo creo que me recibí 1 o 2 meses antes que él. Y no nos volvimos a dar bola. No, yo no sé de la vida de él probablemente no sepa de la vida mía. Esos son errores, viste, que después cuando éramos jóvenes, yo tenía 21, 22 años, 23 cuando me recibí, él también. Y éramos uña y mugre allá. Y vos me preguntas hoy, ¿y lo repetirías? No. No, trataría de preservar el vínculo con él, fundamentalmente con su familia. Yo pasé fin de semana en la casa de él con su madre, por ejemplo. Y cosas así, ¿viste? Son que por ahí te parecen inicialmente pequeñeces, cuando creces y llegas a los 49, te das cuenta que no eran ninguna pequeñez, ¿no? Y así un montón. Tenía un amigo salteño que no supe nada más. Y era un excelente tipo, me acuerdo. Y también cursamos muchas materias juntos, me acuerdo. ¿Sí? Bueno, eso, yo veo que otras personas, por ejemplo, han preservado esos vínculos y lo siguen preservando con el paso de los años, y yo no supe cómo hacerlo. Eso es una cuestión, por ejemplo, de la que me arrepiento. ¿Y sos una persona te gustan los amigos? Tengo muy pocos amigos, pero lo que tengo son fantásticos, ¿no? Y ellos dos, por ejemplo, eran de ese grupo de amigos fantásticos, ¿no? ¿Y tenés poca salida? Por tus motivos obvios. Sí, vida social tengo nada. 0. Muy poca. De hecho, un juez, fiscal, no puede ir a un casino. No, sí puede. Sí puede. También hay una confusión muy generalizada en esos. Se puede. Lo que no puede hacer un juez es sentarse con un jefe de la banda de los monos a ver una pelea en Las Vegas de un boxeador. Eso no puede ser un juez. Está bien. ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí. Pero tampoco sería bueno que un magistrado, un funcionario tenga problemas de ludopatía. Uh-huh. Pero ir a un casino puede ir, salir a cenar puede salir a cenar, ir a un boliche a bailar también puede hacerlo. Por ahí yo soy muy reservado y he adoptado una postura yo de preservarme desde esa perspectiva para evitar malos momentos. Si salís con alguien, evitarle hacer pasar mal el momento a la otra persona. Entonces si salgo, mi vida social se ha limitado mucho a juntarme con mis amigos los viernes, con mis amigos de fútbol, porque todavía preservo mucho. Sigo jugando el fútbol jueves y sábado como hace 19 años con el mismo grupo de amigos con el cual
somos amigos en serio, jugamos, nos matamos en la cancha, pero después uno salta por el otro. Pero salir a bailar, sí, pero soy yo el que probablemente inclusive hasta cometiendo un error me he limitado, porque, no sé, seré más casero, más hogareño y trato de encontrarle, pero no, sí se puede. La vida de un funcionario judicial no es distinta. Vos decías, ¿tiene una vida común? ¿Qué es lo que es una vida común? Sí, ir al supermercado. Ir al supermercado. Me encanta ir al supermercado. Sí, te he visto. Sí, voy. Ir a comer, salir a bailar. También lo hago. ¿Bailar no? No, pero porque no sos buen bailarín. Decís. Soy pero de madera en serio. No te lo digo un joda, en serio de madera. No, siempre me generó. Así como. No me gastaban mucho, entonces llegó un punto que no. Dije, basta. No hago más. Papelón no. No, papelones no hago más. ¿Qué te gustaría que te pasara en la vida? ¿O cómo te gustaría que te recordaran en la vida? Como una buena persona, no más que eso. Y un buen funcionario. O un buen funcionario. No. ¿Te fijas mucho en eso de no cometer errores como funcionario? Pero por mí mismo. Más allá de por qué dirán. Sí, por mí mismo. Soy bastante rompebolas en esos términos, pero es por mí. Y es porque entiendo que hay un compromiso con la administración de justicia. Siempre trato de no generar nulidades, no cometer errores que ni perjudiquen al imputado ni perjudiquen a la víctima. Pero es una cuestión muy mía, no es hacia el exterior, ¿no? Sé feliz, te dijeron tus hijos. Sí. ¿Y cómo te gustaría que ellos te recuerden siempre? Qué pregunta difícil. Como un buen padre. Muchas veces en función de esto, en momentos críticos, en momentos difíciles de uno, les he dicho a mis hijos, les pido perdón por no haber sido buen padre. ¿Ya? Si sos buen padre. Entonces, quiero que se queden con esa imagen. Nada más. Mucha parte de mi esfuerzo también ha sido por ellos, ¿no? Ellos han definido. Ellos han definido mucho mi vida. De hecho, he tomado decisiones en mi vida en función de ellos. Y en la medida en que sigan pensando lo mismo que ya me dijeron en alguna oportunidad, que pueda mantener esta relación muy signada por la amistad entre ellos también. Es decir, como padre me han respetado, he ejercido autoridad, me reconocen como autoridad, pero también soy un gran amigo de ellos, ¿no? Yo me pongo a jugar al fútbol con Nazareno como un pibe más. Y nos pateamos y nos puteamos. Y el otro día, inclusive, me pegó una patada, me sacudió. Porque juega de defensor como yo. Entonces, que me recuerda así, con una pelota de fútbol jugando con él. Muchas gracias. Y no como de saco y corbata. Muchas gracias. No, gracias a vos. Estuvimos conociendo